Hola, buenas tardes a todos. No está aquí. Ya. Voy a continuar un poco con lo que empezamos a ver ayer. Y seguimos con la misma temática, cómo preparar un buen artículo científico. Ayer les presenté las generalidades, digamos, de la estructura del artículo y hice énfasis en cómo había que plantearse frente a una figura para que esta fuera un aporte en el documento y entregar un mensaje claro. ¿Se acuerdan? Ayer que les presenté esta pirámide, que era, digamos, el orden que yo les recomendaba para construir el artículo, realizar la redacción. Una vez que teníamos ya los datos organizados en tablas y figuras, continuábamos con los resultados, seguíamos con la introducción y lo último que se debía realizar era el título y el resumen, para que hagan un poquito de memoria. ¿Ya? Ayer nos movimos principalmente en todo lo que apunta a resultados. También yo les mencioné que lo que hacía referencia a lo que es metodología, yo daba por hecho que cualquier investigador, que cualquier científico, que cualquier persona que trabaja en el laboratorio, esa es la primera parte que tiene lista antes de empezar a escribir artículos científicos, porque es la manera de tener claro cuál va a ser el diseño experimental a utilizar y cómo poder esquematizar estos resultados en las distintas tablas y figuras. ¿Ya? Entonces, para la clase del día de hoy nos quedaría un poco ahondar en lo que se refiere a introducción y finalmente resumen. Y bueno, preparemos la introducción. Si ustedes quisieran tener en su cabeza, imaginarse cuál es la forma que debiese tener el texto de una introducción, yo les pongo acá un embudo, van a decir un embudo. Van a encontrar también en la literatura el famoso triángulo invertido. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos desde un contexto general a una idea específica. Y una introducción, valga la redundancia, introduzco al lector de manera tal que él entienda cuál es la importancia y la relevancia del objetivo general de mi trabajo investigativo. ¿Ya? Y les pongo acá que es una oportunidad para convencer a los lectores de la importancia de nuestro trabajo. Aquí nosotros vamos a dar los antecedentes que van a poder permitir al lector del artículo entender cuál fue el rol, cuál fue la importancia de mi investigación, sin necesidad de usar la típica frase cliché que uno ve en antiguas publicaciones. Por lo tanto, queda claro la necesidad de este trabajo. Si nosotros hacemos una buena introducción, nosotros no debiésemos tener que poner ese conector. Bastarían solamente los párrafos de contexto general para caer de manera espontánea a lo que es el objetivo específico del artículo. La introducción debiese responder una serie de preguntas, ¿ya? Entre ellas podemos mencionar la primera: ¿cuál es el problema? Y aquí me detengo. Para todas las personas que hacemos ciencias, y no solamente ciencias naturales, sino también ciencias sociales, los problemas son oportunidades, ¿ya? Siempre un problema va a ser una oportunidad o un desafío, porque nos va a poder permitir generar conocimiento, ¿ya? Si no hubiesen estos problemas, si no tuvieran estas necesidades, sería todo demasiado estático y no se generaría más saber. Por lo tanto, hay que dejar claro cuál es el problema y plantearlo como una oportunidad o un desafío. Respecto a dicho problema, hay que hacer un levantamiento del estado del arte. Cuando hablo de un levantamiento del estado del arte, me refiero a que tenemos que buscar en la literatura qué es lo que están haciendo estos pares investigadores, qué es lo que se ha hecho respecto de la materia. Recuerden que nuestro artículo científico, como les mencioné ayer, es la manera de comunicarnos con el mundo. Para poder comunicarnos con el mundo, tenemos que saber qué es lo que está haciendo este mundo. Y específicamente, qué es lo que está haciendo la comunidad científica internacional para solucionar el problema que nosotros queremos también abordar. Una vez que hacemos una recopilación, por ejemplo, estos
fortalezas y debilidades, y ver, dentro de las soluciones existentes, si es que hay algunas que nos parecen más exitosas y por qué. Y aquí ya nos empezamos a meter desde una perspectiva más crítica en la introducción, porque tenemos que dejar en manifiesto cuáles son los gaps, como digo yo, los vacíos en saber que nosotros vamos a poder completar con nuestra investigación. Posterior a esto, ok, tenemos diferentes soluciones, planteamos que una es mejor que la otra, y aquí nuevamente, ¿cuál puede ser su principal limitación y cómo mi trabajo investigativo podría aportar a resolver dicha limitación? Y voy construyendo. Ahora, esto es lo último que les dije y yo creo que es lo más importante. ¿Cómo espero mejorar y contribuir a esto? Y ahí es cuando yo cierro con el objetivo. Porque se supone que mi objetivo va a tener que rellenar ese vacío que está, o parte de ese vacío. Esa va a ser la contribución de mi grupo de colaboradores para, digamos, resolver el problema existente. Entonces, siempre van a encontrar en los libros de ayuda a reacción científica o comunicación efectiva, la introducción es un embudo invertido. Problema general, generalmente hay que plantearlo, es bastante bueno plantearlo con datos duros, como digo yo, cuantificar, dar cifras y después ir tratando de introducirse un poco en lo que se ha hecho en la literatura. Consejos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que nosotros teníamos que elegir una revista a la cual íbamos a mandar el artículo y teníamos que saber cuál era el scope o foco de dicha revista? Bueno, eso también nos va a servir mucho para elaborar nuestra introducción. ¿Y por qué? Porque cuando elaboramos la introducción, cuando la preparamos, tenemos que proporcionar una perspectiva coherente con la naturaleza de la revista. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Si mi revista es la Food Chemistry, que yo les comenté que me gusta tanto publicar, tengo que ver los diferentes subpuntos que le mostré del scope y las publicaciones más citadas y tratar de dirigir en dicho estilo mi introducción. No, por ejemplo, en un estilo de un food engineering o bioprocessing, que quizás, o sea, lo más probable es que sí, mi investigación pueda estar en dicha temática, pero ojo, si yo voy a mandar al Food Chemistry, tratemos de hacerlo coherente con dicha revista. Aquí está, introduzca las principales publicaciones científicas en las que se basa su trabajo. ¿De dónde pueden sacar eso? Nuevamente, de la página de la revista, ¿se acuerdan que yo les mostré ayer? Váyanse donde dice publicaciones más citadas. Puedo dirigir mi búsqueda. Y en esas mismas publicaciones probablemente voy a encontrar otras referencias que me van a ir llevando a otras revistas y así voy a poder ir agrandando la introducción. ¿Ya? Cite un par de artículos originales de alto impacto. Esto es bastante importante. ¿Ya? Siempre tengo que buscar lo mejor que se ha hecho. Y cuando hablo de alto impacto, tiene que fijarse en el índice de impacto de la revista de la cual saca la referencia. Es solamente eso. Esto es sumamente importante, yo lo digo a manera personal. Los revisores odiamos las referencias irrelevantes. Leer por leer, por leer y por leer y por leer citas, a mí no me va a demostrar que ustedes leyeron más. A mí me va a dar la idea de que copiaron y pegaron porque el título les significó algo similar. ¿Ya? O sea, la referencia tiene que estar porque es, y si es porque es importante y es un pilar fundamental para el desarrollo de la investigación. Ellos pensarán que usted no tiene un rumbo definido y su trabajo no tiene ningún propósito en absoluto. ¿Ya? Eso es muy importante de tener claro. Ayer les comentaba, nunca usar más palabras de lo necesario. ¿Ya? O sea, no porque es más largo va a ser mejor. Una introducción excesivamente larga va a aburrir, va a desmotivar y nadie te va a leer el artículo completo. ¿Ya? No convierta esta sección en una lección de historia. A eso es a lo que yo me refiero. No haga una bolsa mixta de introducción con resultados, discusión y conclusión. Aquí hay que tener bien claras las secciones del documento que vimos ayer. Los resultados van en los resultados.
y las discusiones van en las discusiones, ¿ya? Por eso yo les aconsejo primero discutir los resultados y después escribir la introducción, porque para la discusión, mi opinión personal es que es mejor guardarse las mejores publicaciones, digamos las más candentes, para poder debatir. Y para la introducción dejaré un par que sean bastante recientes, que sean pilares fundamentales. Pero la idea no es duplicar en la discusión lo mismo que ya pusimos también en la introducción. En eso tienen que ser sumamente finos, ir revisando y ir revisando. Siempre aseguren que el manuscrito fluya lógicamente de un párrafo al siguiente, ¿ya? Tiene un inicio y un fin. Son manuscritos que en la misma introducción te dice, váyase a 2 párrafos anteriores, no, me marean, no sirven, son poco efectivos. Hay una serie de expresiones que son muy propias del español y que no se aconsejan en la redacción científica. Son conectores, ¿ya? Y ustedes cuando empiecen a leer más artículos en inglés van a decir, pero son sumamente secos. Bueno, el idioma de la ciencia es el inglés. Son frases cortas y directas. Carece de toda la belleza que nosotros tenemos en el español. No hay conectores tampoco. O hay, pero son muy poco usados para este tipo de reacciones. Si se pusieran a leer incluso publicaciones en alemán, todavía es mucho más flujo, más directa la manera que tienen de escribir estos alemanes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar usar en exceso? El sin embargo, el por lo tanto, el tal vez, el aún. Ya utilice estos conectores con moderación. Hay una parte sumamente importante que ayer les hice un comentario, y es el plagio, que también yo lo veo mucho en los informes de mis alumnos, ¿no es cierto? Hay muchos software que ahora he estado conversando con la Olivia para que los ocupe, que nos permiten a los académicos ver si los alumnos copiaron textualmente de algún otro documento la introducción de sus trabajos. ¿Ya? Estos mismos software se ocupan en la revista científica. De hecho, fueron los primeros en implementar. Y cuando hablamos de plagio, hay que tener bien claro que no por dar vuelta a la gramática de una idea, es decir, si una frase estaba en la cosa activa, la pasamos a pasiva, ya no es un plagio. Sigue siendo un plagio. ¿Ya? La idea de yo citar a otro autor es que yo leí el artículo, saqué una idea, la digerí y con mis propias palabras lo volví a escribir. Pero hay alguna práctica que muchos ocupan, que es copiar y pegar del mismo PDF, sobre todo ahora que tú puedes convertir los PDFs a Word fácilmente, para copiar y pegar las frases. Eso te van a pillar al tiro en una revista. Eso es plagio. Y el plagio se pega. ¿Ya? Si yo copio una cita textual, debiese ir entre comillas. Y espero que les quede esa figura, esa imagen, espero que esa imagen haya sido representativa en la cabeza. Es un delito el plagio. Esto es un ejemplo de plagio. El autor original, Simpson, 1974, vuelvo a los polifenoles, los debo tener mareados, pero ni tema. Los polifenoles son compuestos químicos presentes en diversas frutas y vegetales, cuyas propiedades biológicas ayudan en la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Este es el original. Este es el plagio de Beckett. Simpson, 1974, menciona que los polifenoles son, copió exactamente lo mismo y dio vuelta a la gramática. Eso no es una cita adecuada. Él tendría que haber puesto esto entre comillas. Aquí no hay ninguna digestión, por decirlo de alguna manera, del mensaje. Solamente dio vuelta a la oración. Ese parafraseo es un plagio. Para que les quede claro. ¿Ya? Porque a mí muchas veces me dicen, pero profe, si no dice lo mismo. Dice lo mismo. O sea, la idea obviamente tiene que ser la misma. Pero cambiar de voz activa a voz pasiva la oración, ahí no hay una comprensión. No. Si lo va a poner así, entre comillas.
sale así. Y queda así para siempre. ¿Se acuerdan que yo les dije que una publicación científica era la manera de inmortalizarlo en el mundo académico? Bueno, en el mundo académico no se olvida ni se perdona un plagio. Cada vez que uno se mete en esta revista, si no me creen, búsquelo. Después con las presentaciones, ven que este artículo fue pillado. Y miren acá, este ejemplo yo se lo puse porque es autoplagio. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Saben lo que puede ser autoplagio? Que yo misma me plagié. O sea, es tan así de complicado. Supongamos que yo desarrollé una metodología analítica para medir algo. Yo tendría que pensar que si vuelvo a medir ese compuesto, no sé, en otra matriz, como la misma, ¿no es cierto? No puedo. Tengo que modificarlo. Aunque me cite, no puedo ocupar las mismas palabras. Eso es para tener en consideración. La idea es que cada vez, o sea, no es que cada vez, la idea es que cada manuscrito que una persona o que un grupo de colaboradores haga, efectivamente implique un trabajo, y no que solo sea un copiar y pegar del primero. Que eso fue una mala práctica muy habitual entre los años 90 y los años 2000. Y ya el año 2000, con estos software que permiten ver las copias, se detiene. Ya, vamos a partir ahora un poquito con la introducción, propiamente tal, en temas de estructuras. La unidad elemental, el ladrillo elemental, o el piso en realidad elemental de la introducción es el párrafo. ¿Qué característica tiene que tener este párrafo? Bueno, cada párrafo tiene que tener un tema que lo unifique. ¿Qué significa esto? ¿Qué van a querer decir? Un párrafo va a tener que transmitir un mensaje que lo unifique. ¿Ya? No puedo meter muchas ideas en un párrafo, eso va a marear al lector. Este párrafo va a establecer primero un mensaje y luego lo va a desarrollar. Y yo aquí traté de ponérselos en forma gráfica. La primera oración es la oración tema del gráfico, y esa está dirigida al público general. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que yo no necesito ser un experto erudito en la materia para entender de qué se va a tratar o de lo que yo voy a hablar. Y una vez que yo dejo lanzada esta oración tema que va hacia el público general, desarrollo el párrafo. Y esto va para un público ya más especializado y quizás uno general que quiera buscar por cuenta propia quizás algunos datos más duros que vayan contenido. Pero lo que tiene que quedar siempre claro acá es que esta oración tema es el tema que unifica el párrafo. ¿Ya? Es el tema del párrafo. Un párrafo por mensaje y un mensaje por párrafo. Eso también es muy importante. No varias ideas en un párrafo, no varios mensajes. ¿Ya? Hay que estructurarse así. Un párrafo va a tener una oración tema y debe ser entendible, incluso aislado del que está antes y del que viene después. Ese ejercicio es muy bueno para ver si estamos escribiendo de manera adecuada. ¿Ya? La extensión del párrafo va a depender de la complejidad del mensaje. Ahora, ojo acá, no estoy diciendo que vamos a tener un párrafo de una plana. Como en todos lados, el espacio está siendo cada vez un bien más preciado. Y así como, por ejemplo, las grandes capitales están sobrepoblándose y cada vez es más caro el metro cuadrado, una palabra en una revista también es cada vez más cara. Por lo tanto, si queremos ser efectivos, tenemos que tratar de transmitir un mensaje con la menor cantidad de palabras. Y esa va a ser siempre la idea y el lema a seguir. Ahora, la oración tema que yo les mencionaba, que va en color rojito, permite que los lectores sepan de qué se trata el párrafo y sirve para ubicarse rápidamente entre párrafos que puedan ser relevantes.
¿Ya? La oración tema es como el líder, el que va ahí con el mensaje. De hecho, yo debería poder entender el artículo entero separando solo las oraciones tema. ¿Ya? Y esta misma idea sería bastante bueno que la aplicaran cuando ustedes van a empezar a redactar los resultados. ¿Se acuerdan que ayer les decía? No se diluyan en el resultado. Digan, este tratamiento aumentó el rendimiento. Esa, por ejemplo, sería una oración tema. Esa misma idea que les digo acá para la introducción debe aplicarse de manera global a todo el artículo. Lean este párrafo. Lo voy a leer yo también. Dice: el mecanismo conductivo de transferencia de calor se define como, y ahí viene la definición del mecanismo conductivo de transferencia de calor. Por otro lado, la transferencia de calor mediante el mecanismo convectivo se define como. Ambos mecanismos son las principales formas de calentamiento utilizados en la industria de alimentos. Esto yo lo saqué de un libro del cual yo estudié procesamiento para altas temperaturas. ¿Ya? Y me explicaba que había dos mecanismos, ¿no es cierto?, de transferencia de calor, en este caso, para los alimentos, y mencionaban el conductivo y el convectivo. ¿Ya? Ahora, miren este mismo párrafo escrito así. Lo escribí yo, para un libro que tenemos en la universidad para nuestros alumnos. La transferencia de calor en la industria de alimentos puede ser dividida en dos categorías, conductiva y convectiva, dependiendo del tipo de mecanismo que gobierne la transferencia. Es lo mismo. Yo ocupé muchas menos líneas. Yo no digo que esto esté malo. A lo que yo estoy apostando es que tratemos de dar con menos palabras un mensaje más claro. Es como cuando uno está estudiando solo y se hace un resumen, ¿no es cierto? Y no quiere gastar tanto tiempo escribiendo dicho resumen. O estás leyendo el libro o las fotocopias del libro y le vas pasando el destacador. Bueno, esa misma idea es bueno utilizarla en los artículos y en los párrafos, porque se supone que tú en un párrafo de la introducción debieses compilar varias referencias, ¿no es cierto? Imagínate si copias cada una con este formato. Insisto, va a quedar más largo que el Antiguo Testamento y no es la idea. ¿Ya? ¿Qué es lo que está aquí yo? En rojo. Anuncia el contenido. ¿Qué es lo que estaba hablando yo? De la transferencia de calor. Esa era mi temática. Esa era mi oración tema del párrafo. Yo quería hablar de la transferencia de calor en la industria de alimentos y cómo desarrollé de manera más específica dicha temática. Bueno, aquí, sugiriendo la estructura, mencioné que tenía dos categorías. ¿Ya? A eso es lo que apunta. Miren, ahora vamos a ver, aquí ustedes son muy buenos para esto, o deberían ser muy buenos para esto debido al excelente español que tienen. ¿Ya? Cuando me refiero a ustedes como peruanos en comparación de nosotros como chilenos. Yo ayer les dije que dentro de sus principales habilidades estaba su lenguaje y su buena gramática. Entonces aquí vamos a hablar de oraciones conectadas. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Aquí lo que nosotros buscamos es no repetir tantas veces el mismo nombre o sustantivo propio, por ejemplo, o el mismo sustantivo, ¿no es cierto?, en distintas oraciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando? Usamos conectores. Un elemento de la oración, el sujeto, se refiere a un elemento de la oración anterior. Ese es el primer ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Que López y colaboradores han estudiado ampliamente el fenómeno de difusión de proteínas en la interfase durante la emulsificación. Yo podría volver a escribir López y colaboradores, pero ¿para qué? Si yo lo puedo reemplazar por ellos, ¿no es cierto? Y se entiende que ellos van a ser
López y colaboradores. Entonces en esta decimos que la referencia a un sujeto anterior queda mejor escrita mediante un pronombre personal. ¿Ya? En redacción científica, busquen sus libros de gramática, de educación básica, de educación media y repasen un poco, les va a ayudar un montón. Para el segundo ejemplo, dice, la eficiencia del proceso de separación por membranas depende del tamaño del poro utilizado. Y ahí escribo yo, este tamaño. Cuando yo recibí ese informe, el alumno volvió a escribir nuevamente, el tamaño del poro utilizado no tiene sentido, ¿ah? Está correcto, pero molesta leerlo repetitivamente. Entonces, en este caso, la referencia a un objeto o ítem queda mejor escrita mediante el uso de un adjetivo demostrativo. ¿Qué es este? ¿Ya? Aquí ya nos metemos más a la parte de gramática. Yo les doy estos ejemplos así porque, insisto, si ustedes se meten a googlear, van a encontrar muchos manuales de redacción científica y van a hablarles de las oraciones conectadas en serie y de las oraciones conectadas en paralelo. Cuando yo lo leí la primera vez, hace 5 años atrás, dije, ¿qué es esto? No recordaba. Y después me fui dando cuenta y me resultó mucho más fácil hablar de un pronombre que reemplazaba un sustantivo propio o de un adjetivo demostrativo que reemplazaba este sustantivo común. Pero es lo mismo. López y colaboradores, en la primera oración, y es una oración que está conectada en paralelo con la segunda. Para el caso del sustantivo propio de tamaño de poro, es una conexión en serie. No tiene mayor sentido, si es que no entienden de esta manera, que lo aprendan así. Pueden verlo de la otra. ¿Ya? O sea, no, lo que hago yo es mostrarles esto es una manera de analizar. No es que ustedes vayan a buscar 25.000 ejercicios y vayan a empezar a decir, todas estas son conexiones en serie y todas estas son conexiones en paralelo. Lo que les tiene que quedar, la idea que les tiene que quedar, es principalmente que yo puedo reemplazar un sustantivo propio por este pronombre y un sustantivo común por este adjetivo demostrativo. ¿Ya? Eso es lo práctico. Miren, esta es una estructura bastante utilizada en un proyecto, en una introducción de lo que sea. Parto con López y colaboradores. Aquí estoy súper cerquita, así que puedo usar ellos. Y después, bueno, me vuelvo a meter nuevamente, en paralelo, digamos, y hablo este grupo de investigación. Siempre me estoy refiriendo al mismo sujeto, pero de diferente manera. Y hago mucho más entretenida con eso la lectura. ¿Se dan cuenta? Yo podría haber dicho, López y colaboradores han estudiado ampliamente el fenómeno. López y colaboradores han demostrado que la capacidad... López y colaboradores han sido pioneros en el uso de la reología. Se lee mal. Otra opción que se utiliza mucho en el mundo de habla hispana es que sencillamente, como las tres son opciones de López y colaboradores, las separan por coma. Y eso no es correcto. Yo creo incluso que eso sería más incorrecto que repetir López y colaboradores, porque harías una oración sumamente larga que no termina nunca. Los chilenos pecamos mucho de hacer eso. Son oraciones interminables, entonces tú terminas de leer y no sabes a qué te estás refiriendo, te pierdes. ¿Ya? El punto es bueno para parar un rato, respirar y seguir leyendo. Esta es la estructura más usada, ya que el párrafo más completo queda en función del mensaje principal. ¿Y cuál es el mensaje? Del mensaje principal que López y estos colaboradores han estudiado ampliamente un fenómeno de fusión de proteínas. ¿Ya? Esa es la oración líder, la oración tema de mi párrafo. Y después empiezo a ahondar en la parte de la estructura. ¿Cómo han estudiado ampliamente este fenómeno de difusión? Primero, trataron la capacidad emulsificante y después se metieron en lo que es la reología interfacial. Seguimos con el mismo esquema. Ahora una conexión en serie. Es la misma. Aquí lo que estoy hablando, aquí no estoy hablando, digamos,
en la conexión en serie, a ver, vamos al ejemplo anterior para que vean. Aquí yo partía la oración con el sujeto. ¿Se dan cuenta? Que López y colaboradores, ellos y este grupo de investigación. Y esta es una conexión en paralelo. Yo parto nombrando la persona y después lo que hizo la persona. De manera diferente, cuando yo trabajo en una conexión en serie, lo que hablo es decir, bueno, describo un hecho acá, que es la eficiencia del proceso de membrana, y digo que este hecho depende de un sustantivo, que es el tamaño de poro. ¿Ya? Queda aquí abajo, ¿no es cierto? Queda al final. Después, la oración siguiente, que está en serie, parte con este, ¿no es cierto? Y termina nuevamente hablando de lo mismo, y así sucesivamente. Esta estructura también es muy utilizada y va, o ¿por qué es tan utilizada? Es porque va a organizar el párrafo desde lo más general, que en este caso era el tamaño de poro, a lo más particular. Leamos. La eficiencia del proceso de separación va a depender del tamaño de poro utilizado. Este tamaño va a determinar el grado de separación de las moléculas. ¿Cómo lo va a determinar? En función del diámetro de la molécula equivalente a separar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando estas moléculas tienen un tamaño en el orden de los micrones, hablamos de microfiltración. Aquí partimos hablando de un tamaño de poro y vamos contando de la forma de un embudo invertido cómo podemos hacer más específica esta clasificación. Esa es la idea. Miren esto. Use una voz. Quería sacar fotos. Pero me parece que les van a pasar el material, ¿o no? A todos. Pero saca la foto. Así que estamos un poco de vida. Ya. A ver, use una voz pasiva. Miren esto. Uso de voz pasiva en objetos inanimados. Lean la primera oración. Con este método, el volumen de líquido calculado es sobreestimado. Es válido, y es una manera de expresar los resultados. A mí no me gusta. ¿Qué es lo que les propongo yo? La segunda forma. Este método sobreestima el volumen de líquido calculado. Ahorro muchas palabras, ¿o no? Estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que me importa acá? ¿El volumen de líquido calculado o lo que hace el método? ¿Qué es lo que importa? Lo que hace el método. Porque yo estoy estudiando el método, ¿no es cierto? Entonces, tengo que partir con el método. Miren acá. La figura 2 muestra que esto es antigua aérea. En la mayoría de los experimentos, la velocidad de reacción se incrementó a mayor temperatura. Vamos evolucionando un poco la historia. Una manera más directa de decirla, menos clásica. En la mayoría de los experimentos, la velocidad de reacción se incrementó a mayor temperatura. Y entre paréntesis pones figura 2. Ahora, ¿se dan cuenta? Acá la protagonista era como la figura 2 muestra. Da lo mismo que sea la figura 2, la figura 3 o la figura 20. A mí lo que me debiese importar es transmitir esto, que la velocidad de reacción se incrementó a mayor temperatura. Y eso es lo que pongo yo en la última oración. La velocidad de reacción se incrementó a mayor temperatura, ¿dónde? En la mayoría de los experimentos. Entre paréntesis, figura 2. Al tiro me queda el mensaje de
me importa, ese es mi resultado. Lo demás es una historia. Es bonita, son más palabras, pero no lo necesitamos. Es caro escribir más palabras. Nuevamente, la tabla 5 resume los resultados de nuestros experimentos. Estos resultados muestran la superioridad de la nueva metodología de extracción. Una aproximación más cortita sería: los resultados de nuestros experimentos son resumidos en la tabla 5. Ellos muestran la superioridad de la nueva metodología de extracción. Una manera más directa de decirla: los resultados de nuestros experimentos resumidos en la tabla 5 muestran la superioridad de la metodología de extracción. ¿Cómo lo escribo yo? En las clases, en los artículos, en los libros, en lo que sea. Los resultados de los experimentos muestran la superioridad de la metodología de extracción. ¿Dónde? Entre paréntesis, tabla 5. No tengo para qué decir que están resumidos en la tabla 5. Eso se sobreentiende si yo lo pongo entre paréntesis. Está de más escribirlo. No, ¿qué es lo importante acá? Que los resultados de nuestros experimentos mostraron la superioridad de la metodología de extracción. Punto. E incluso podría ser más directo todavía. Que podría decir: nuestros experimentos demuestran que la metodología de extracción es superior, entre paréntesis, tabla 5. Y eso hubiese sido la manera más corta. Pero el colaborador no me dejó escribirlo así que tuve que ponerlo así. Como uno tiene colaboradores, tiene que llegar al consenso. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un error. Y yo creo que si piensan un poquito cómo conversan o cómo escriben, lo pueden encontrar. Oraciones impersonales del tipo es que o puede que relegan el mensaje a una oración subordinada, debilitando el mensaje que se quiere entregar. Es claro que es obvio que es una sorpresa para nosotros que puede ser concluido que esas son frases típicas encontradas y escuchadas. Son frases de muy buen español, pero para la literatura científica no son aconsejables porque le quitan potencia al mensaje. ¿Qué es lo que me gustaría a mí encontrar? En vez de es claro que seamos más enfáticos, seamos disruptivos en la literatura y escribamos claramente, obviamente, sorprendentemente y en conclusión. Eso es jugársela por una idea, no tener miedo. Hay que ser agresivo, sí, agresivo y directo. Ya. ¿Qué hora es? Porque no quiero quedar en la mitad con el coffee break y... Está bien. ¿Cuánto queda? ¿30? Perfecto. Esto que vimos era la introducción. Para resumirles lo que se vio de la introducción, primero, lo más importante es que tiene la forma de embudo, ¿cierto? Segundo, el tema de los párrafos y la oración tema, ¿ya? Y tercero, cuidemos la forma en que conectamos los párrafos y seamos precisos en el lenguaje. Ahora, para el resumen, hay un consejo cuando uno va a escribir un resumen, y es que estemos solos. El resumen es el corazón del artículo, ¿ya? Para los que somos más viscerales, y los que son más analíticos, piénsenlo como el cerebro. Un buen resumen lo tiene que decir todo. Un buen artículo se va a caracterizar porque tiene un excelente resumen, un resumen limpio, un resumen incisivo, un resumen claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que recuerden siempre en un resumen?
Lo primero, y aunque parezca obvio, muchas veces no lo encontramos, es que debe guardar relación con el título del artículo. ¿Ya? Debe informar por anticipado lo que se hizo y destacar los mejores hallazgos. Destacar. No estoy diciendo que oculte si le dio un resultado malo, sino que destaque lo que sea un aporte. Evite usar jerga y palabras muy técnicas. Deben ser precisos y específicos. Usar palabras que reflejen ese significado preciso. Un resumen claro influirá fuertemente en las citas futuras de sus trabajos científicos. Y hay que seguir las limitaciones del máximo de palabras. Hoy en día, en la mayoría de las revistas son máximo 200, 250 palabras. Traten de hacer ese ejercicio. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir, llegar a 500 era, pero ya así, como correr una maratón aquí en Puno, recién llegar, y me iba a morir. Era muy difícil. Es muy difícil acortar las palabras. Uno se siente así como, pero pucha, ¿cómo voy a contar todo lo importante que yo descubrí? Bueno, eso es comunicación efectiva. Siempre puede ser más corto en un resumen. Ya. Yo ya les mencioné que cuando uno trabaja en la estructura del documento, tiene que trabajar en el modelo de las capas concéntricas. ¿Ya? El centro de mi documento va a ser el objeto del documento. ¿Ya? Y eso va a ser lo que el documento hace o cubre. Generalmente en muchos artículos sale. El objeto de este trabajo fue que todos seamos felices, por ejemplo. ¿Ya? Hay dos capas concéntricas muy cercanas. En la parte superior va a estar la tarea, que es qué hicieron los autores para cumplir dicho objetivo. La mayoría de las personas lo asocia directamente con la metodología experimental. Eso va a depender mucho del área. Para los que trabajamos en el área más química, sí, efectivamente, si yo, no sé, quiero saber cuánta cafeína consume la población de Juliaca, ese va a ser el objetivo de mi documento, ¿no es cierto? La tarea, es decir, lo que hicimos los autores va a ser, por un lado, desarrollar una técnica analítica, como la que le contaron en la mañana, que permita cuantificar cromatografía, y además realizar, no sé, una encuesta de consumo de café. ¿Ya? Para que se vayan haciendo la idea. En el lado de abajo tenemos las recomendaciones de los autores, y eso hace alusión a lo que podemos llamar comúnmente los resultados, que están en el artículo, ¿no es cierto? Y es decir, ¿qué encontramos haciendo la tarea? Bueno, encontramos que efectivamente el consumo de cafeína en Juliaca es bastante bajo. ¿Y por qué? Bueno, creemos que es porque principalmente toman mate de coca y no toman tanto café. Estoy tirando una hipótesis. Ya, ahora, ustedes se dan cuenta que esa tarea está sumamente relacionada con las recomendaciones y es la misma estructura que yo les comentaba cuando tenían que escribir el artículo en general. Miren, ¿se acuerdan que el resumen era lo último que nosotros teníamos que escribir? Nosotros vamos a tener la tarea que va a apuntar al par de oraciones que resuman nuestra metodología. Y esa la tenemos clara, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos ponemos el delantal blanco, los guantes y nos metemos al laboratorio. O los que trabajan en procesos se ponen, no sé, un overall y se meten con las máquinas, o los que trabajan en ciencias sociales empiezan a buscar, no sé, las bases de datos, etc. Ya, todos tienen diferentes procesos. Esos procesos van a ir escritos en su metodología. Y el resumen de dichas metodologías es esta tarea. ¿Qué voy a hacer yo para satisfacer
satisfacer para generar este conocimiento. Bueno, esta tarea y todas estas metodologías van a estar asociadas a resultados. Esos son los resultados que yo organicé en tablas y figuras, ¿se acuerdan? No puede ocurrirme que yo tenga más metodologías que resultados, o más resultados que metodologías. ¿Ya? Estas son las primeras dos capas concéntricas y que van a apuntar a definir el objeto de mi documento. La segunda parte es la necesidad. ¿Qué esperas que es distinto a lo que tú tienes? En este sentido, lo que yo aquí planteo es, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la materia? Está esto, pero falta todavía una cosa. Esa es la necesidad o la oportunidad de investigación. Lo que hace necesaria mi investigación y mi trabajo. Ese cachito de saber que a mí me falta. Uno generalmente investiga primero siempre para generar conocimiento, pero también puede investigar para mejorar un problema de salud y ahorrar, por ejemplo, costos al Estado, o para optimizar un proceso y ganar más dinero. Todas esas son diferentes perspectivas para enfocar una necesidad. Y esa necesidad tiene que quedar claramente relacionada con la conclusión. ¿Qué es lo que yo concluyo? Volvamos al tema de la cafeína. Oye, la necesidad. En los centros de salud de Juliaca están indicando que los alumnos de la universidad sufren de insomnio. Esa es mi necesidad. Entonces el objetivo de mi documento, de mi artículo, era evaluar si efectivamente la causa de eso era un excesivo consumo de cafeína. ¿Ya? Entonces, ojo, mi necesidad era determinar cuál era la causal de que los alumnos de la Universidad de Juliaca tuvieran insomnio. Bueno, ¿cómo esta necesidad se va a relacionar con una conclusión? Sobre todo en este escenario tan complejo que nosotros determinamos cuantitativamente y con estadística de fondo que los chicos acá en Juliaca no toman café. Yo concluyo que el insomnio en los chicos de Juliaca no se debe a un excesivo consumo de café y propongo o supongo que deben ser, no sé, otro tipo de causas. Por ejemplo, que juegan demasiado videojuegos y eso los hace tener despiertos y sobreexcitados toda la noche. Por poner un ejemplo. Tanto hay con el Play 3 y el Nintendo y una serie de cosas. O también podría ser que el sistema educacional de la universidad es muy exigente y por eso se despliegan demasiado estudiantes. No lo sé. ¿Ya? Y doy pie para otro artículo. Pero por ahí va la cosa. ¿Ya? Continuamos. Ahora, contexto. El contexto es la primera frase, la que la lee entiende de lo que se va a tratar. Es como la oración tema de todo el resumen. Y ese contexto tiene que ir relacionado con la perspectiva. Y en este caso sería, el insomnio es una pandemia mundial que afecta el bienestar social de las personas. Para mi contexto. ¿Y cómo se relacionaría esto con la perspectiva? En futuras investigaciones esperamos determinar las causas definitivas del insomnio de los estudiantes de, no sé, la ciudad de Juliaca, con el fin de prevenir los episodios psicológicos de estrés. No sé, estoy inventando cosas. ¿Ya? Pero esa es la idea. Se llaman capas concéntricas. Cuando hagan el ejercicio de escribir un resumen para un trabajo de cualquier asignatura, si quieren escribir una carta de amor y hacerla como resumen, también puede ser, ¿eh? O sea, si no les interesa la parte técnica, quieren ver historia, política, no sé, whatever, lo que quieran, es la misma estructura. Traten de hacer esto. Y esta misma estructura de capas concéntricas que ustedes van a ver en el resumen es la que yo esperaría ver en sus artículos científicos, en sus proyectos, inclusive cuando tienen que hacer un documento, no sé cómo le llaman acá, pero muchas veces nosotros les pedimos a los alumnos prueba sorpresa, redacte una idea y les damos un tema y tienen 24 horas para llegar con el tema. Les decimos take home, se lo llevan para la casa. Odian eso, prefieren las pruebas de conocimiento.
Una gotera. Ya, sigamos. ¿Qué hora es? Porque ya me van a matar, que hablo mucho. Ah, me queda. Ya. Ya les hablé. Y ahora venimos con mi súper cuaderno resumen. El resumen debe incluir. ¿Qué es lo que es el contexto? Ah, disculpen si yo ocupo muchos términos en inglés. En Chile se usa mucho eso. Sobre todo en la universidad, que ya al final tienes tantos alumnos de habla inglesa que al fin tienes como más hacer clases en inglés que en español. Pero contexto es background. ¿Saben lo que es el background? Es lo que está detrás de mi investigación, sobre lo que se soporta, el conocimiento general. Eso es el background. ¿Ya? Y apunta lo mismo que el contexto, porque si uno busca en el Google Translator una definición de background, probablemente te aparezca contexto. ¿Ya? Entonces, proveer el background para los lectores menos especializados. Por ejemplo, aquí serían los profesores, que no tenemos idea que los alumnos tienen insomnio. ¿Ya? Entonces ahí apuntaría el contexto. Establece o remarca la importancia del problema. Es una oración potente y que le da gravedad, que le da el tenor a la investigación. Después viene la necesidad. Y aquí ya me tengo que poner un poco más visceral, como digo yo. Tengo que motivar a mi audiencia estableciendo la diferencia entre lo que yo quisiera y lo que realmente tengo. ¿Qué quiero yo? Futuros profesionales seguros, que no vengan con trastornos psicológicos. ¿Qué es lo que estoy formando yo? Gente estresada y metida en una maquinaria, competitiva en exceso. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea va a establecer lo que los autores harán para satisfacer la necesidad y en primera persona. Aquí yo los reto a todos. Siempre se hablaba antiguamente que no había que escribir en primera persona. Se escribía en tercera persona. Este artículo, pues si el artículo no es el que hace la tarea, el artículo tiene un objeto. Los que hacemos la tarea somos nosotros, los investigadores. ¿Ya? Revisen los artículos, revisen. Y atrévanse a poner que es su tarea, porque ese es su trabajo. Eso es lo que les da la identidad a ustedes. Ustedes son los padres y madres de los artículos. Entonces, pongan ahí su rol principal. El objeto clarifica lo que el documento cubre sin repetir la tarea. Aquí para los que trabajamos en el área química, por ejemplo, de repente es un poquito difícil. Porque muchas veces puede ser que nuestro objeto sea desarrollar una técnica analítica. Y es lo mismo que podría decir que la tarea. Pero ahí está, y yo por eso me metí también en esto, cómo poder darle un vuelco y presentarlo de manera diferente. O sea, yo he tenido que ir adaptando mi manera de escribir a las necesidades que me ha ido dando mi propia investigación. Hallazgos, establece los principales resultados y un camino. Eso es sumamente importante. No sean mezquinos o tacaños con la información. Eso también es un problema de la gente analítica, y yo trabajo en esa área. Y tú pones los datos de recuperación del método analítico, los límites de detección, pero cómo hiciste los procesos de extracción, las diluciones y una serie de otros datos, te lo guardan. Eso no sirve. ¿Ya? Incluyámoslo en el artículo. ¿Para qué? Para que los lectores que sean menos especializados les sirva ese artículo, sea la base para trabajar. Conclusión. Es el so what, como digo yo. ¿Y para qué? En buen chileno. ¿Ya? Que ya yo puedo haber descubierto que, bueno, aquí los chiquillos no duermen. Bueno, ¿y qué con eso? ¿Para qué sirve? Perspectivas pone a la vista futuras necesidades y tareas. Y esto es muy importante. Una buena investigación siempre tiene que dejar las puertas abiertas para hacer otra cosa más. Y eso no va a significar que su trabajo fue incompleto. Sáquense ese estigma de la cabeza. Al revés, mi trabajo fue tan bueno
que además de generar conocimiento, yo barrí el polvo y dije, oye, aquí también se puede plantar un arbolito, aquí también se puede plantar otro. ¿Ya? Esa es la idea con la que se tienen que quedar. Yo creo que alcancé justo para el coffee break.